Hola oyentes, una vez más nos reunimos como cada 2 semanas con Alicia Benmergui para seguir hablando de la historia de las diásporas aquí en Milim. ¿Qué tal, Alicia? Bien, para hablar un poco sobre lo que pasó en el lejano oriente, hay una historia que está relacionada con los judíos, pero antes de hablar de qué pasa con los judíos, también hay que contar un poco de qué es lo que les pasó a estos países, cuáles fueron los dramas que padecieron, en qué lugares estaban instalados los judíos en esos tiempos, y bueno, de eso vamos a hablar un poco ahora. Bueno, y como los que siguen este programa de cerca saben, estamos hablando de la India, hablamos de tiempos más lejanos y ahora nos acercamos a la India bajo control británico, aunque era mucho más que la India. Hoy en día son 3 o 4 países por lo menos eso, ¿no? Sí, pero además, en principio es un grupo como privado, es una compañía de las Indias orientales, así como hubo la Compañía de las Indias Orientales de Holanda, porque los holandeses tuvieron las dos, la Compañía de las Indias Orientales y la Compañía de las Indias Occidentales. Pero en este caso, hasta 1848, va a dominar a la India. Son individuos privados, es una empresa de carácter privado, autorizada por la reina. Yo creo que esto empezó en el siglo XVII y lo autoriza la reina Isabel, pero bueno, ellos empiezan a buscar lo que necesitan para los suministros que ellos necesitan. En realidad los europeos todos buscaban cosas ahí, y principalmente lo que buscaron, como ya lo vimos varias veces, son las especies. Pero lo que van a buscar también los ingleses son otras cosas, porque no nos olvidemos que la revolución industrial nace y se origina en Inglaterra, en Inglaterra, en lo que va a ser después el Reino Unido, y ahí van a necesitar una serie de suministros que las van a obtener de los países en los que se van a llevar por las buenas o por las malas las materias primas que ellos necesitan. Y después otra cosa que van a necesitar los ingleses es mercados para su producción, para todo lo que ellos hacen. Y entonces acá empiezan a buscar y siguen el camino que habían seguido los portugueses. Eso después de toda la historia que contamos de Vasco da Gama. Estoy repitiendo un poco, pero para que se comprenda mejor. Y entonces llegan a la India y se van a apoderar de una región de la India. Y entonces empiezan a tener que competir, porque ya la vez pasada conté que los primeros eran los portugueses. Por eso está Macao, por eso Taiwán se llamaba Formosa, y pese a que Portugal era una pequeña potencia, pero bueno, Portugal recorrió todo el mundo, se consiguió, a diferencia de España, que coloniza territorios y toma posesión de ellos, Portugal eso lo hizo en muy pocos lugares. Pero bueno, ahí tenía sus negocios, el intercambio de materias primas en algunos casos hasta por personas, por los esclavos. Y bueno, y después también yo dije que detrás de los portugueses siempre estaban los holandeses, la República de los Países Bajos, que andaban siempre detrás de lo que podían conseguir los portugueses. Y también estaban los franceses. El colonialismo europeo fue extendido, y lo mismo va a pasar después. Para 1880 hay un congreso en Berlín, y ahí se reúnen y se reparten los europeos, se reparten el mundo, incluido Estados Unidos. Y creo que Japón también, porque Japón va a formar parte de este proyecto, ¿no? Eso no lo garantizaría, ¿viste? No pondría las manos en el fuego el tema de Japón, pero sí, Japón fue tuvo su propia empresa imperialista, su propio proyecto imperialista a partir de 1880, y los chinos lo pagaron muy caro eso. Bueno, lo cierto entonces es que estamos en la India, y ¿qué se van a llevar? ¿Qué es lo que quieren los ingleses? Bueno, los ingleses lo que necesitan es
las especias por supuesto que las necesitaban, pero los otros les ganan en esa carrera, le ganan. Entonces lo que empiezan a necesitar los ingleses necesitan, primero son productos medicinales, van a usar parte de los árboles, de muchas cosas, después van a usar el algodón, van a usar el añil o el índigo, que es una tintura que se usa en esa época, siglo XVII, no hay tintura química como existe ahora, todo proviene de los árboles, de las plantas, de las raíces, todos esos colores que se usan para teñir las prendas, y entonces el índigo y el añil son extremadamente necesarias y utilizadas. Hace muchos años me acuerdo que leía que entre los judíos que estaban ahí en Sicilia y los judíos de Egipto, estoy hablando de la Edad Moderna, pasada un poco a la Edad Media, había intercambio de productos, había familias de un lado y del otro, y no me había dado cuenta de la importancia que tenía el añil, porque los judíos de ahí, de Sicilia, traían el añil de Egipto. Claro, era un producto básico, importantísimo para aquellos que se dedicaban a la confección de tejidos, de telas, y otros directamente de ropas, que era algo que los judíos hicieron todo el tiempo. Bueno, vuelvo a los ingleses. Entonces estos ingleses van a estar en regiones que van a dominar con mucha crueldad, porque no siempre los nativos del lugar se sentían, además porque eran crueles. Generalmente cuando uno estudia la leyenda negra de la historia española, de todo lo que los españoles, no está en mi ánimo defender a nadie, ojo, estoy contando historia, de las cosas que hicieron los españoles acá, de lo que esa fue una leyenda inventada, creo que hasta por los ingleses, porque tenían que tapar todo lo que ellos hicieron en África, lo que hicieron los belgas en el Congo belga, que fue espantoso, y también en la India y en todos estos lugares, cómo oprimieron a las poblaciones nativas. Y entonces acá lo que nosotros estamos contando es que por bastante tiempo ellos tienen sus propios ejércitos, los van a tener los ingleses y las van a tener las otras potencias que circulan por ahí. Y acá en la India se llaman cipayos, son gente que controlan, tienen estos ejércitos y empiezan teniendo pequeñas, pero después tienen un ejército de numerosos soldados. Lo que pasa es que muchas veces el maltrato es enorme hacia esta gente y bueno, se produce una especie de rebelión, una rebelión que empieza con estos cipayos, pero después a las que se une población, nativos, gente del lugar harta de los abusos y de la explotación a los que estaban sometidos por estas instituciones coloniales. Y entonces se va a librar una guerra, no me acuerdo cómo se llama la guerra, total, léanlo, ahí están, yo lo puse, es una guerra que dura más de un año, fue una guerra donde murieron más o menos unos 8.000 indios, gente de la región, y no, murieron unos 8.000 europeos, o los que estaban al servicio de ellos, pero murieron 800.000 indios en esa región. Entonces acá tenemos varias cuestiones. Las varias cuestiones, ¿quién cuenta la historia? Porque si yo leo la historia en la Enciclopedia Británica, que es súper buena para contar historias, las cuenta muy bien. Cuando yo hablo, estoy contando siempre lo digo, cosas que he sacado de algunos textos. Entonces hay textos que son terribles, contando las cosas que los ingleses hicieron en la India. Y si estoy leyendo la Enciclopedia Británica, está bastante atenuado y atemperado. No hay tanta... no está reflejada todas las crueldades y todo, pero bueno, lo que hay que pensar siempre es que cuando es una potencia ocupante y está utilizando a la población, no es ni benevolente ni es generosa. Eso es así. Y además es bastante humillante para la población que está sometida a estas potencias extranjeras.
porque además estas cosas nosotros creo que lo habíamos hablado, tienen todo un justificativo ideológico, que esta es gente tan atrasada que se merecía todo esto porque es el deber, el deber del hombre blanco. Creo que eso lo decía Kipling, además de que Kipling escribió ese hermosísimo libro, no sé, por lo menos a mí me encanta, que es Kim de la India. Todavía puedo volver a leerlo sin ningún tipo de problema, pero bueno, es esa justificación que hizo Spencer. Spencer era un sociólogo que, basado en toda la teoría de las especies que había escrito, ¿cómo se llamaba? Darwin. Darwin, que había escrito. Entonces él, Spencer, pese a no ser un nacionalista ni nada de eso, dijo que así como en las especies animales habían sobrevivido las que eran más fuertes y las más capaces de adaptarse a los cambios que le fueron produciendo el desarrollo de la historia, las condiciones en que fueron sobreviviendo, lo mismo pasaba con las sociedades humanas. Y entonces que existía el derecho por parte de los más fuertes a sojuzgar a los más débiles, y además porque tenían todos los méritos y toda la inteligencia para hacerlo. Es una época donde el racismo tiene así una serie de excusas y explicaciones que también nos van a involucrar a nosotros, a los judíos, porque también nosotros éramos reflejados como una raza inferior. En esa época, estamos ya hablando, acercándonos al siglo XIX, hay todo un justificativo, y hay un inglés que es Chamberlain, que dice que los judíos se merecen, no son ni siquiera europeos, que es una raza ajena a lo que es europeo, y que merece ser colocada en el lugar de la servidumbre, o de que no pertenece, es una raza inferior. Bueno, esto va... Estoy pensando por todas las cosas de las que se están hablando ahora, y a veces tiendo a confundirme, sobre todo el tema del racismo. Hoy, no sé si puedo decirlo, o cuando se les está regalando tantas flores a las mujeres y se está diciendo tantas cosas, y bueno, nosotros acá en la Argentina tenemos una tasa de femicidios enorme. Entonces, la realidad envuelta en bellas palabras también es dolorosa. Bueno, vuelvo a nuestro tema. Entonces, están los ingleses que están oprimiendo a la población, que hay una rebelión de estos cipayos, y donde finalmente vence la compañía de las Indias Orientales. No obstante esto, el Parlamento inglés ya considera que es suficiente, considera que más vale que el Estado inglés se haga cargo de esta dominación, y para 1848 el Parlamento le cede el dominio de estas tierras a la India, a la reina. Debo decir que acá interviene alguien que se llama Disraeli, que era el primer ministro. Hay numerosas caricaturas en Inglaterra de la época de cómo él, que tiene todo un aspecto oriental, porque lo dibujan el antijudaísmo o el antisemitismo inglés era muy alto, y lo dibujan a él con una nariz grande, con todo un turbante puesto, que le pone a la reina Victoria la corona de lo que es la India, porque bueno, con esto ella se convierte en la emperatriz de la India, y la India pertenece a parte de este imperio que le ha donado, digamos, el Parlamento, y que él lo ha conseguido de Disraeli para ella. Bueno, ya tiene poco que ver con esto, pero lo cierto es que la administración inglesa va a hacer una serie de cuestiones. Una de ellas es que va a organizar toda la parte burocrática con un mismo idioma. No nos olvidemos que la India es un país, y era, donde había infinidad de idiomas y de religiones, y de variables, a veces hasta de variantes en el mismo idioma, de maneras de hablarlo. Y entonces una de las cosas que van a hacer los ingleses es que van a construir los ferrocarriles de la India, que son uno de los más largos y extensos del mundo. Van a construir
puertos para llevarles los productos que ellos necesitan, y van a construir también caminos. Entonces, en esta defensa que la enciclopedia británica o los que dicen que con esto ayudaron para que en este momento la India sea un país moderno que está basado en todo esto que dejaron los ingleses. Bueno, qué sé yo. Acá en la Argentina también los ingleses construyeron los ferrocarriles. Estaban hechos para llevar la producción desde el puerto de Buenos Aires, creo que al puerto de, no sé si era de Liverpool o el de Londres, toda la producción de materias primas que ellos necesitaban. Lo cierto es que en esta cuestión ellos se llevan también metales, productos para la medicina, y además lo que ellos tienen el algodón con el cual van a proveer a su industria textil. Ya lo dije antes, pero ahora con mayor motivo y razón. Y además lo que necesitan los ingleses es venderle a la India gran parte de su producción. No sé si la comparación es apropiada, y no sé si alguna vez te lo conté o se los conté a la gente que nos escucha. Acá en la Argentina, yo creo que lo conté, pero bueno, lo que abunda no daña. Las cholas o las indias del norte, acá usaban unos sombreros que se llamaban de panza de burro, o después unos sombreros negros, como usan los hombres. Los sombreros de panza de burro estaban en una especie de imitación de los bombines ingleses. ¿Por qué? Porque los ingleses confeccionaron estos sombreros que se exportaban acá a la Argentina, lo mismo los cuchillos que usaban los gauchos, que se llamaban facones, también ellos los fabricaban, y yo creo que deben haber fabricado hasta los mates y las bombillas con las que se tomaba mate. Bueno, digamos que ahora muchas de esas cosas las hacen los chinos. Y entonces esto es parte de lo que Inglaterra necesita por parte de los indios. De todos modos, los que critican la dominación y lo que le hizo la Inglaterra a la India está, entre otras cosas, el decir que la producción de la India, los ingleses que dominaban toda la región, dominaron Pakistán, Bangladesh, alguna cosa que me estoy olvidando de todas estas regiones, de este inmenso territorio que ellos están dominando, que el dominio inglés se llamó el Raj. Lo que ellos organizaron es toda la administración burocrática que dicen que la India ha conservado, esto ha heredado porque estaba muy bien organizada, y se dice que a pesar de lo que nunca la reina Victoria viajó ahí, yo lo que vi es una película de la reina Victoria donde ella tenía un ayudante o alguien que la instruía, no sé si la viste vos, que tenía que ver con un indio, con alguien que era muy ilustrado, muy inteligente, creo que era un médico indio, y que era su consejero, y que ella apeló muchas veces a él. Era muy interesante el tema, y parece que sí, que este personaje existió, porque yo cada vez que termino una película me voy a ver si esto era cierto o no fue así. Bueno, y lo cierto que nunca vino acá a la India, a la India nunca vino la reina Victoria, pero lo que designaron los ingleses era virreyes. Y debo decir que para 1800 y pico Inglaterra envió a la India, y la India tuvo un virrey judío. Créaslo o no sé si alguna vez te imaginaste que algo como eso iba a suceder, Jorge, pero bueno, así fue. Y quien fue era el marqués, el único judío que se consiguió, salvo los Camondo, que fueron declarados condes, un título mejor que ser varón, que era el marqués de Reading. Y el marqués de Reading era Rufus, me olvidé el apellido, y Rufus era un chico que el padre había sido vendedor de naranjas en un puesto ahí en el East End de Londres, pero que había tenido la suerte de educarse en esta escuela de libre enseñanza que había hecho
un judío sefaradí, Ángel, y que había gran parte de estos chicos ingleses que después tuvieron un ascenso social y económico muy grande y muy importante fue a esta educación que se les brindaba en esta escuela judía a los chicos de ambas clases, de ambos sexos, mujeres y varones. Y bueno, y Lord Rufus, me olvidé el apellido, bueno, fue un virrey en la India, y cosa curiosa, nunca dejó de ser judío y nunca dejó de sentirse, así que no me puedo imaginar a alguien que haya conseguido un cargo tan alto. Ya sus descendientes no son más, porque bueno, yo estaba mirando en una de estas revistas de chismes, por supuesto los ingleses tienen su hello en vez de la hola española, y ahí se veía como una de sus nietas se casó en una iglesia. Lo cierto es que bueno, que en esta historia de la explotación a la que los ingleses sometieron había toda una cosa donde había una clase alta en Inglaterra que se educó en las mejores universidades inglesas, asistió y recibió la mejor educación, en tanto que bueno, el resto de los sectores populares vivían en una espantosa miseria. Y eso es algo que todavía continúa siendo así. Hay una parte de la población india, porque esto es parte de la herencia de eso que fue. Hay gente que tiene una notable formación académica, sobre todo en temas ahora de electrónica, que yo sepa, y por otro lado hay áreas donde la gente vive en unas condiciones de miseria que son espantosas, que son increíbles, y se dice que eso es parte de lo que fue la herencia que dejó la dominación inglesa. Yo diría que otra cosa para la que sirvió, no sirvió, pero la dominación inglesa en la India también nos proporcionó montones de películas y montones de novelas contándonos estas historias. Y yo lo que voy a contar es cómo en un momento dado, más allá de los judíos que viven ahí en Cochín, en la zona de Cochín, que es cerca de donde estaba también la zona dominada por los portugueses, los judíos Cochín eran judíos propios de esa región, creo que los llamaban los judíos negros, porque tenían apariencia de indios. De eso vamos a hablar la próxima vez con mayor detalle, que estaban los judíos marrones, no sé cómo diríamos mestizos, por el color de la piel, que eran creo que los Ben Israel, y después van a estar los Pardesi, y los Pardesi eran los que llegaron, que eran blancos, que llegaron de Siria, empiezan a irse de Siria. Yo estaba contando en otro curso que tengo que cuando se hace el canal de Suez, lo que empieza a pasarle a los sirios, que en ese momento estaban bajo la dominación otomana, es que empieza a decaer y a entrar se empieza como, acá diríamos fundirse, empieza a terminar el gran negocio de las caravanas de la ruta de la seda, porque el canal de Suez y permite toda una serie en la navegación del Mediterráneo al Índico, facilita una serie de comunicaciones que hasta ese momento eran imposibles, y en lo que hoy en día Siria en esa época no era, y sobre todo tiene que ver más con Alepo, pero también con Damasco, es que empieza todo un sentimiento de rechazo hacia los judíos, porque para empezar, en ese momento ya existía la Alianza Israelita Universal. Estos judíos empiezan a ser educados para el mundo moderno. De eso se ocuparon los franceses, pero también el barón Hirsch, que era el que ponía la plata para estos colegios. ¿Estoy contando demasiadas cosas? Sí, porque primero que ya hemos sobrepasado mucho el tiempo, y segundo que mejor hablamos de todos los temas referidos a la presencia
de los judíos en la India en un capítulo especial, ¿no? Ya la semana... Está bien, por eso, está bien, por eso, no me di cuenta que pasó el tiempo. No, lo que iba a decir es que los sirios, parte de estos judíos sirios que son pardesi, que son de Bagdad, que los van a llamar Bagdadi, se van a ir a la India también. Así que eso quería decir. Bueno, lo continuamos hablando en nuestro próximo encuentro. Pues hasta entonces, muchas gracias Alicia Benmergui. Ya saben, dentro de 2 semanas seguimos con la historia de las diásporas. Hasta entonces. Hasta entonces. Chau.